Buenos días chicos, hoy vamos a seguir con el tema que empezamos la semana pasada del sistema de representación perspectiva real o cónica, con el procedimiento de perspectiva cónica que estuvimos viendo la semana pasada, empezando por perspectivas con un punto de fuga. Esperemos que salga un poquito mejor el tutorial de hoy, o la explicación, ya que la semana pasada falló un poquito, sobre todo el tema del encuadre de la imagen. Vamos a repasar un poco el procedimiento de perspectiva cónica a un punto de fuga, y hoy lo que vamos a agregar es lo que llamamos perspectiva cónica a dos puntos de fuga. En realidad son perspectivas cónicas anguladas, porque se refiere a la posición del objeto frente a la pantalla. Y hablamos generalmente de dos puntos de fuga porque es lo que se busca normalmente, pero vamos a ver que hay tantos puntos de fuga como direcciones de aristas tenga el elemento que vamos a representar en perspectiva cónica. Y bueno, pasamos a la parte de teoría. Les comparto la pantalla de la presentación. Es esto que tenemos acá. Perspectiva real o cónica, de cuadro vertical, anguladas. Habíamos visto las paralelas, que son las de un punto de fuga, y las que denominamos anguladas son las que también denominamos o conocemos como de dos puntos de fuga, o como les digo, que pueden ser más. Primero vamos a ver cuestiones relativas al enfoque. El enfoque, acuérdense que es ese cono óptico que trazamos para representar la perspectiva con la menor cantidad o una deformación controlada, podríamos decir. O sea, tiene que estar las proyecciones del objeto que vamos a representar dentro de ese cono óptico, en esa verificación en proyección horizontal, que la proyección esté dentro del ángulo de 45 grados, de la línea de visual media 22 grados y medio para cada lado, y en una vista lateral que esa proyección lateral del objeto entre dentro del ángulo de 30 grados, que a partir de la línea de visual media, acá es donde podemos ver la altura del observador, 15 grados hacia cada lado, la proyección tiene que estar dentro de esos dos ángulos para entonces ubicar el observador. Si esto no se diera, el observador se tiene que ir desplazando hacia atrás hasta que esto suceda. Entonces, tiene que verificar que en las dos proyecciones el objeto esté dentro de los ángulos para que el encuadre sea o el enfoque sea el correcto. Y tenemos esta situación de que el observador está a una altura intermedia, podríamos decir, a la altura del objeto, está un poco más abajo de la altura total. El resultado de una perspectiva cónica es este que vemos acá, donde acá vemos que está la línea de tierra, la línea de horizonte que nos marca la altura del observador, y fíjense que hay elementos, los que están por encima de la línea de horizonte, que fugan hacia abajo, hacia la línea de horizonte, y los elementos que están por debajo de esa línea de horizonte fugan hacia arriba. Lo que vemos acá es que hay aristas que fugan hacia la izquierda y otras hacia la derecha, a dos puntos que en esta imagen no entran, pero ahora vamos a ver cómo se representan, pero esto es justamente una perspectiva angulada, donde hay dos direcciones de aristas que tienen perspectiva, no como la de un punto de fuga, que únicamente las aristas perpendiculares a la pantalla son las que fugan al punto principal, que es acuérdense que el punto principal es la intersección de la línea de visual media con la línea de horizonte. Otro encuadre o enfoque sería el observador por encima de la altura del objeto. Una vez que se verifica la posición de las dos proyecciones dentro del ángulo de 45 grados y del ángulo de 30, entonces podemos fijar la posición del observador, en este caso todo por encima de la altura del objeto. El resultado sería este que vemos acá, como una especie de vista aérea del objeto, o también algo que nos da como una proporción o una situación de escala que podría ser de un mueble chico, una silla, una mesa baja, o sea que nos eh, dé más idea de cómo voy a percibir el objeto en la realidad o cuando se construya. Acuérdense que la perspectiva cónica es un sistema de representación que se utiliza para completar un poco la percepción espacial de los elementos, no es una representación técnica, tiene su procedimiento, pero nosotros podemos elegir el enfoque, la altura del observador, la posición de la línea visual media, que es donde concentramos la vista, y bueno, y de esa manera ir mostrando el objeto en distintas posiciones. Generalmente se busca mostrarlo
cómo sería el objeto en la realidad. Y la otra situación que puede tener el enfoque es con el observador a altura cero, o sea, contenido en el plano horizontal de proyección o plano de tierra, y una vez que se verifican que las proyecciones entran dentro de los ángulos de 45 y de 30 grados, el resultado de la perspectiva es este que vemos acá. Donde entonces a lo mejor la perspectiva cónica de una edificación alta o algo de mayor altura que el observador. Fíjense entonces que hay dos direcciones de aristas, las que fugan hacia la izquierda y las que fugan hacia la derecha, que tienen perspectiva, en este caso. Acá entra uno de los puntos de fuga, el de la derecha, y fíjense que todas estas rectas, que en el espacio por supuesto son paralelas, en esta representación fugan a este punto F2. Lo que vamos a ver es entonces cómo vamos a determinar la posición de esos puntos de fuga. El planteo de la perspectiva con los elementos de la perspectiva es esto que vemos acá. Si ustedes se acuerdan, para la perspectiva un punto de fuga los elementos eran los mismos. Lo que varía es que el objeto no tiene esta inclinación a 45 grados como tiene en este caso. Está con una dirección de aristas paralela a la pantalla, que son las que no tienen perspectiva, y la otra perpendicular a la pantalla, que son las que fugan al punto principal, que es la intersección de esta línea de visual media con la línea de horizonte. Ese es el punto de fuga de las perspectivas a un punto. Pero en este caso, que el objeto está rotado 45 grados respecto de la posición de la pantalla, podríamos decir también que nosotros nos movemos como observadores, en vez de estar de frente al objeto, nos corremos y tomamos esta posición. Entonces las aristas quedan en esta posición a 45 grados respecto de la pantalla. Entonces, lo que vamos a tener que buscar o ubicar van a ser los puntos a los que fuga cada dirección de arista. Entonces, vamos a tener un punto de fuga para las aristas que van hacia la izquierda y un punto de fuga para las aristas que van hacia la derecha, siendo que estas aristas en el espacio son todas rectas paralelas, ¿sí? O sea, el tema que concurran a un punto es por una situación particular del sistema de representación. Una vez que tenemos ubicado el observador, el B sub 1, y con una recta paralela a la dirección de las aristas que quiero encontrar el punto de fuga, estos 45 grados, trazo esa recta desde el B sub 1 hasta que interseca a la línea de tierra, y a partir de ahí, con una recta vertical, voy hasta la línea del horizonte, ¿sí? Entonces ahí aparece el punto de fuga de todas estas rectas que van hacia la derecha. Con una recta ahora paralela a las aristas que van hacia la izquierda, esta recta que también es de 45 grados, hasta que corta la línea de tierra y después subo a la línea de horizonte y ubico el otro punto de fuga, el punto al que van a fugar estas rectas que fugan hacia la izquierda, ¿sí? Entonces los elementos de la perspectiva cónica a dos puntos de fuga o angulada, buscando dos puntos de fuga, son los mismos que los de un punto de fuga, porque está la línea de tierra, la línea de horizonte, separadas estas dos, lo que es la altura del observador. Acá no está el B abatido, o sea, el observador abatido, pero estaría hacia acá adelante con esta separación. La proyección horizontal, entonces, es otro objeto otro elemento de la perspectiva cónica, la proyección horizontal del observador, el B sub 1. La línea de visual media, que siempre es perpendicular a la línea de tierra. Y una vez que tenemos esos elementos, lo que queda es posicionar el objeto y verificar el encuadre. Los 45 grados en proyección horizontal, que es este angulito que está insinuado acá, y los 30 grados en la proyección lateral. Entonces ahí, a partir de ahí, podemos trabajar con la perspectiva. Ya vamos a ver cuestiones de procedimiento. El resultado es esto que vemos acá, aristas que fugan hacia un lado, hacia el otro, y las rectas verticales que siempre se van a mantener verticales. La orientación puede variar, no solo 45 grados hacia cada lado, sino que, por ejemplo, en este caso, hacia la derecha forma un ángulo de 30 grados y hacia la izquierda uno de 60. Entonces yo, para encontrar los puntos a los que fugan esas aristas, desde el B sub 1, paralelo a esta dirección, trazo esta recta hasta que interseque la línea de tierra. Y de ahí subo a la línea de horizonte y ubico el punto al que van a fugar estas rectas que van hacia la derecha. Para encontrar el otro punto de fuga, con una recta a 60 grados, paralela a estas aristas, voy hasta la línea de tierra
y de ahí al punto de fuga, ¿sí? O sea que yo tengo que trabajar con la dirección que tienen las aristas en el objeto para poder encontrar los puntos de fuga. El resultado es este acá, en donde tiene más predominancia una cara que otra. Podemos decir que en este caso nos posicionamos más de frente a esta cara que a esta lateral, o sea, esta cara anterior que a la lateral. Estas son elecciones que hacemos al plantear o al posicionar los objetos en las perspectivas cónicas, probablemente porque me interesa más mostrar lo que pasa en esta parte del cuerpo y no tanto lo que pasa en el lateral izquierdo. Entonces puedo optar por esa inclinación o posición del objeto frente, del observador en realidad frente al objeto. Y lo mismo si quiero dar predominancia a esta cara lateral y no tanta a la anterior, inclino el cuerpo y formo un ángulo de 30 grados hacia la izquierda y uno de 60 hacia la derecha. Con rectas paralelas a esas direcciones de aristas, desde el observador, desde proyección horizontal del observador, voy hasta la línea de tierra, subo a la línea de horizonte y ubico los dos puntos a los que fugan las aristas. Entonces, fíjense, tiene más predominancia esta cara lateral que la cara anterior. Fíjense, este es el resultado de una posición del observador y este era el de otro, ¿sí? O sea, nosotros decidimos a qué le queremos dar más importancia y de ahí este, la inclinación del objeto respecto a la pantalla. Veamos un poquito, primero a lo mejor un repaso, lo que puede ser un repaso de la perspectiva cónica a un punto de fuga, ahí, para entonces después entrar al procedimiento de los dos puntos de fuga. Esto que vemos acá es el planteo similar a los de la lámina que ustedes resolvieron, en donde está la línea de tierra, línea de horizonte, línea de visual media, siempre perpendicular a la línea de tierra, la ubicación del observador, o sea, proyección horizontal del observador, el observador abatido, separado lo que es la altura del observador, que es la misma distancia que hay entre línea de tierra y línea de horizonte, la intersección de la línea de visual media con la línea de horizonte, que es el punto principal, punto al que fugan las rectas que son perpendiculares a la pantalla, como estas rectas están acá, esta y esta, por eso es una perspectiva, un punto de fuga. Las rectas que son paralelas a la pantalla o paralelas a la línea de tierra, que no tienen perspectiva, ¿sí? Se mantienen paralelas a esa pantalla, sí van a tener otro tamaño distinto al del objeto en la realidad, pero no tienen inclinación. Está la verificación del encuadre de los 45 grados y en esta vista lateral está el encuadre de los 30 grados. La línea de tierra, la altura del observador, entonces aparece la línea de horizonte, el ángulo de 30 grados, 15 a cada lado, se verifica que entra la vista lateral y las proyecciones horizontales de los objetos dentro de esos ángulos, entonces esa es una posición que podemos adoptar para el observador. Lo que hacíamos entonces era, paralelo a esta dirección, o sea, continuando la dirección de las aristas perpendiculares a la pantalla, la extendíamos hasta la línea de tierra. Una vez que teníamos esos puntos de contacto con la línea de tierra, a partir del punto P, que es el punto de fuga, en este caso, trazamos la perspectiva. Entonces trazan las rectas ya fugadas. Trabajando ahora con el observador abatido y los puntos en la proyección horizontal, los trasladamos a la perspectiva. Entonces, desde B abatido, pasando por los puntos de la proyección horizontal, los vamos a replantear en la perspectiva cónica. Y lo que se hacía acá era, ya que yo sé que estas rectas son paralelas a la pantalla y no van a tener fuga, en lugar de trazar la fuga o trasladar desde el observador abatido pasando por estos puntos a la perspectiva, lo que hacíamos era directamente desde estos dos vértices trazar dos rectas horizontales que nos van a reducir mucho el error que puedo llegar a tener si hago el otro procedimiento. De esa manera entonces queda dibujada en el plano horizontal la vista superior del objeto, que es lo primero que tengo que tener para entonces ahora buscar la perspectiva cónica del volumen general que contiene al modelo y después darle, o sea, teniendo las alturas, armar dentro de ese prisma general el modelo en cuestión. Entonces fíjense, una vez que yo tengo la vista superior en perspectiva cónica, lo que hago es trazar las rectas verticales, que son las aristas de
del prisma general, y en la continuación de una de las aristas que yo continué de la vista superior, que hice, que extendí hasta la línea de tierra, ahí a continuación trazo el valor de la verdadera magnitud de la altura del prisma general, ¿sí? Entonces, esa verdadera magnitud me va a servir para medir o para trasladar esa medida a la perspectiva en cualquier punto, pero que esté contenido en esta cara lateral de la derecha. No lo puedo llevar ni a una posición que esté intermedia ni a la de la izquierda. Me sirve únicamente esa verdadera magnitud para medir elementos que estén en esta cara lateral. Una que tengo esa verdadera magnitud, a partir del punto principal, trazo la perspectiva, me da como resultado la cara lateral del volumen general en perspectiva cónica, y de nuevo como hicimos acá en el plano horizontal. Dos rectas horizontales que me van a representar las aristas superiores del prisma general, hasta que se intersequen con las dos rectas verticales que ya había trazado, lo que me cierra el prisma general donde está contenido el modelo. Como es un modelo bastante simple, en realidad, fíjense, ahí se trazó esta recta intermedia, que es esta arista, se trasladó desde la parte inferior hasta la parte superior del volumen, el volumen general, apareciendo los dos vértices, que vendrían a ser este vértice y este, en la parte alta. Me faltarían los dos vértices que están acá, de esa cara más baja que está ahí. Lo que se hace acá es, a través de otra verdadera magnitud, vamos a un poquito, esta verdadera magnitud chiquita, a continuación de esta recta, que en realidad es el plano en donde aparece esa verdadera magnitud que necesito, desde el punto de fuga voy a trazar la perspectiva y voy entonces a trasladar esa medida a esta cara en la perspectiva cónica, donde van a aparecer los dos vértices que me están faltando. Fíjense, trazo entonces la perspectiva de esta recta, de esta otra recta, y ya tengo los cuatro vértices de la cara inclinada. Los uno, ¿sí? Tengo completa la perspectiva cónica, lo único que queda es resaltar el resultado y si hace falta sombrearlo. Les recomendamos que no lo hagan para no tapar el procedimiento, por lo menos en esta etapa que estamos necesitando verificar que estén aplicando bien el procedimiento de la perspectiva. Esto sería perspectiva a un punto de fuga. ¿Por qué repasamos esto? Porque quiero mostrarles la similitud del concepto para aplicarlo en perspectiva a lo que decimos dos puntos de fuga. Lo que varía acá con la situación anterior es que el objeto está inclinado. Tiene este ángulo a 30 grados respecto del horizontal y este ángulo a 60 grados respecto del horizontal. Y si yo quisiera utilizar el procedimiento de un punto de fuga, lo podría realizar. ¿Por qué? Fíjense, si yo tengo desde el punto A, trazo una recta perpendicular a la línea de tierra, o lo que es lo mismo paralela a la línea de visual media, lo que ustedes quieran llamar, pero el segmento tiene que ser siempre perpendicular a la línea de tierra y va a ser paralelo a la línea visual media. Lo traigo hasta la línea de tierra y lo fugo por el punto principal. Cuando tengo el observador abatido, paso por la proyección horizontal de A hasta cortar la perspectiva. Y me va a aparecer el punto A en perspectiva cónica. Esa perspectiva cónica, esa perspectiva que hay de esa fuga desde el punto principal, no es la perspectiva de esta recta, porque fíjense que no es perpendicular a la pantalla, tiene una inclinación. Pero yo sí puedo ir trabajando punto por punto, ubicando los puntos en la perspectiva, trabajando con el punto principal, y obtener como resultado lo que sería una perspectiva a dos puntos de fuga. Situación que se simplifica mucho cuando trabajo realmente con los dos puntos de fuga. Con esto lo que les quería decir es que si yo estoy en una situación muy particular del objeto y no puedo resolverlo con los puntos de fuga porque está muy alejado, no entra en la hoja o cualquier situación, siempre puedo recurrir al punto principal y al procedimiento de un punto de fuga. Pero veamos, ¿qué necesito yo para encontrar en dónde están los puntos a los que fugan? Las aristas de la izquierda y las aristas que van hacia la derecha. Si yo conozco esa inclinación, traslado esa inclinación o manteniendo esa inclinación a partir de la proyección horizontal del observador, lo que hago es trazar una recta hasta que corte la línea de tierra. Y de ahí subo a la línea de horizonte y me voy a ubicar el punto de fuga, en este caso de la izquierda.
Si hago lo mismo con la inclinación de las rectas que van hacia la derecha, desde el observador voy a la línea de tierra, de ahí subo a la línea de horizonte y aparece el punto al que van a jugar todas las rectas paralelas que están inclinadas hacia la derecha, rectas paralelas en el espacio. Una vez que conozco la posición de los dos puntos de fuga, el procedimiento es similar al de un punto de fuga porque lo que tenemos que hacer es prolongar las aristas en la dirección que tienen, llevarlas hasta que corten la línea de tierra. ¿Sí? Esas van hacia la izquierda, van en la prolongación de esta arista hasta la línea de tierra, esta hasta la línea de tierra. Lo mismo hago con el otro lado, acá en realidad está, una vez que tengo esos dos puntos, desde el punto de fuga 1 o de la izquierda, trazo lo que es la perspectiva. Y fíjense, estas dos rectas son la perspectiva cónica de esta y esta. Si yo hago lo mismo con las rectas que van hacia el otro lado, prolongo hacia la línea de tierra, tengo estos dos puntos y ya conozco el punto de fuga de la derecha. Entonces lo que hago es trazar la perspectiva y obtengo en perspectiva esta recta y esta recta. Y fíjense qué es lo que pasó. Yo trabajé jugando hacia la derecha este lado y este lado del rectángulo, y jugando hacia la izquierda este lado y este lado del rectángulo. Cuando yo consigo esos lados en la perspectiva, fíjense que el rectángulo de la base ya se arma en perspectiva sin yo tener que recurrir al observador abatido, pasar por la proyección horizontal y llevarlo a la perspectiva. ¿Está? O sea, poder trabajar con los dos puntos de fuga hace también que sea más simplificado el procedimiento o más corto. O lo que es mejor también, decir, bueno, tengo como margen utilizar el observador abatido para verificar si la perspectiva está bien. Porque si yo ubico el observador abatido, trazo una recta desde ahí, paso por A, me tiene que verificar que esa es la posición de A en perspectiva. Si lo paso por B, esa tiene que ser la posición de B en la perspectiva. A partir de acá, lo mismo que hacíamos también en perspectiva a un punto de fuga. Armamos la perspectiva del volumen general que contiene el cuerpo, por eso se trazan las 4 aristas verticales del cuerpo, y a partir de una verdadera magnitud, que puedo elegir cualquiera de las rectas que van a la izquierda o a la derecha, pero lo importante es que en la prolongación de esta recta y a partir de la línea de tierra va esa verdadera magnitud, y a partir de entonces este punto de fuga, una vez que elegí esta recta, es este punto de fuga, trazo la perspectiva y me da esta cara del volumen general. Yo podría hacer en la prolongación de esta recta, otra vez la verdadera magnitud, fugar y voy a tener los dos vértices. O lo que es la posibilidad que me da la perspectiva de dos puntos de fuga, cuando puedo trabajar con los dos puntos, es desde este punto y al punto de fuga trazo esta recta, desde este punto al punto de fuga de este lado, trazo esa recta, y se va a completar el volumen, ¿sí?, que contiene al modelo, sin yo haber tomado otra verdadera magnitud en la prolongación de otra cara del cuerpo. Una vez que tengo el volumen general, voy a los elementos interiores del modelo. Entonces, ahí lo que se hizo fue verificar, como les decía, se buscó el observador abatido, apareció acá, y se verifica que la posición de A en la perspectiva sea la correcta. Observador abatido, A en proyección, se une con este punto, que es el punto que ya habíamos obtenido trabajando con los puntos de fuga. A partir de ahí, seguimos con, fíjense, la ubicación de B, que sí se utiliza el observador abatido para trazarlo en la proyección horizontal del modelo en la perspectiva. Se hace este trazo, vamos a ampliarlo un poquitito, para entonces tener completa en el piso la perspectiva de la vista superior. Y por último, lo que se hace es, con esta verdadera magnitud cortita, que es la altura de esta cara, que está acá, que está en esta cara de adelante, la cara anterior del modelo, se traza esta verdadera magnitud a partir de la línea de tierra, se fuga, se trae a la perspectiva, entonces queda armada esa cara anterior, bajita, y ahí se levanta la posición del punto B, esta arista se fuga hacia la izquierda, porque fíjense que es una recta que fuga hacia la izquierda, y aparece esta otra arista que es la arista superior o el lado superior de la cara inclinada.
Una vez que tengo los 4 vértices de la cara inclinada, los uno, los superiores con los inferiores, y me queda determinada la perspectiva cónica de esa cara. Lo que queda ahí es reforzar lo que es el resultado de la perspectiva cónica, con rectas fugando hacia la izquierda y rectas fugando hacia el punto de fuga también de la derecha. Rectas verticales son verticales. Y como en todos los casos de rectas paralelas en el espacio, en la perspectiva cónica existe un punto al que fugan, no lo vamos a dar ese tema, pero fíjense como verificación, si hubiera más rectas con esta misma inclinación, la prolongación de las rectas se va a unir por supuesto en un punto. Si hubiera más rectas paralelas a estas dos, todas esas rectas concurrirían a ese punto de fuga, ¿sí? Entonces por eso el resultado lo podemos verificar de esa manera. Por último, sombrearlo, y esa es la perspectiva a 2 puntos de fuga del modelo. ¿Está? Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio simple, con el planteo de los elementos de la perspectiva cónica 2 puntos de fuga, como para despejar un poquito el procedimiento, y ya después pasamos a ver la ejercitación.